Nos llevan avisando años, décadas incluso. Nadie podrá decir que no estábamos en alerta o que no éramos conscientes de que nuestro planeta y la humanidad con él se enfrentaba y se enfrenta a desafíos cruciales. Las consecuencias están a la orden del día. No hay semana en la que no salten noticias sobre olas de calor sin precedentes, enormes incendios forestales, fenómenos meteorológicos extremos, deshielos. Estamos sin duda en una encrucijada en la que debemos tomar decisiones que afectarán a la vida de las generaciones que vendrán después. ¿Son suficientes las políticas globales o es necesario también nuestro esfuerzo como individuos en el día a día? ¿Qué hay de cierto en que cada pequeña acción cuenta para lograr un cambio global? ¿Es posible un futuro sostenible en una sociedad de máximo consumo como la nuestra? Soy Asier Gil, bienvenidos a Luces en la Niebla. En la UNED de Tudela, Luces en la Niebla. Hola, saludos desde la UNED de Tudela. Estamos ya en el 5º episodio de Luces en la Niebla y continuamos en nuestro propósito de adentrarnos en temas complejos y actuales para aportarles caminos por los que transitar, guías a quienes puedan seguir y puntos que les sirvan de orientación. En esta ocasión nos vamos a introducir de lleno en una niebla que hemos generado nosotros mismos como sociedad. Es una niebla que huele a humo de fábrica, una niebla que seca ríos y lagos, es una niebla que hace que la temperatura vaya en aumento, que vuelve más peligrosos los huracanes, que nos empuja a una peliaguda dicotomía en la que las tormentas son más potentes y a la vez se incrementan las sequías. Se trata de una niebla que está causando un aumento del nivel del océano y un calentamiento del agua, y también está poniendo en riesgo la supervivencia de muchas especies animales. Una niebla que está provocando desde hace años una escasez de alimentos más pronunciada si cabe en las poblaciones de los países en vías de desarrollo. Es una niebla que conlleva muchos más riesgos para la salud de las personas y que en definitiva está causando una mayor pobreza. Todas estas conclusiones no las digo yo, son parte de los avisos que la Organización de las Naciones Unidas lleva años transmitiendo, mientras muchas otras asociaciones y colectivos trabajan para concienciar a la sociedad de que estamos ante un punto de no retorno. Sabemos que los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas son con diferencia los que más contribuyen al cambio climático mundial, ya que representan más del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y casi el 90% de todas las emisiones de dióxido de carbono. Son también cifras de la ONU que resalta que el mundo se está calentando ahora mucho más rápido que en cualquier otro momento de la historia en el que tengamos registros. Les puedo dar algún dato más. La NASA, por ejemplo, presentó un análisis en enero en el que indicó que la temperatura promedio de la superficie de la Tierra había sido en el 2023 la más cálida desde que hay registros desde finales del siglo XIX. El calor extremo no paró de crecer y, de hecho, cada mes, desde junio a diciembre, se establecía un récord mundial para ese mes. El año se cerró con casi 1,5 grados más que en el promedio de todos los años con registros. La crisis climática es imparable. Más allá de los pactos entre países, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebró en Glasgow a finales del 2023, con un sinfín de promesas encabezadas por un reconocimiento de la emergencia en la que nos encontramos, todo hace indicar que como sociedad debemos propiciar también muchos cambios en nuestros comportamientos diarios. Esas van a ser algunas de las luces que vamos a encender en esta niebla que nos ahoga. Para algunos es una niebla que se ha vuelto tan densa que ya no nos permite albergar esperanza. Para otros, en cambio, todavía tenemos tiempo de reconducir la situación, aunque eso sí, el margen es cada vez menor y las modificaciones que tenemos que emprender son de enjundia y se hincan en lo más profundo del hueso de nuestra sociedad de consumo. Los países occidentales creen estas corrientes de pensamiento han de reducir los niveles de producción y consumo, en eso todos parecen estar de acuerdo, pero aún dan un paso más y afirman que necesitamos un decrecimiento. Necesitamos recuperar la vida social que perdimos en esta vorágine del capitalismo. Necesitamos apostar por la sobriedad y la sencillez. Carlos Taibo, buenos días. Buenos días. Carlos Taibo fue durante más de 30 años profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado numerosos libros sobre el tema que nos ocupa en este episodio, como En defensa del decrecimiento, Colapso, capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo, Iberia vaciada.
y de crecimiento una propuesta razonada. Además, les cuento que el próximo 26 de junio a las 6 de la tarde va a ser el encargado de inaugurar la edición de este año de nuestros cursos de verano. Ya saben ustedes que son cursos gratuitos, presenciales y por Internet, que lanzamos en los meses de verano con el apoyo del Gobierno de Navarra para abrir una puerta más al conocimiento. Las inscripciones para los 20 cursos que hemos organizado este año ya están abiertas y pueden realizarse en la página web unedtudela.es/cursos de verano. Les animo fervientemente a que no dejen pasar esta oportunidad de interesarse por temas como, entre otros, la inteligencia artificial, la lucha contra el cáncer, la irrupción de las fake news o el cambio climático. Carlos, la primera pregunta es obligada, es rápida, cortante, directa al mentón. ¿Estamos ya condenados? Bueno, depende de cuál sea el escenario final que contemplemos. Si somos más ambiciosos en el diagnóstico, si lo somos menos. Pero es cierto que en la mayoría de los terrenos importantes parece que hemos llegado, lo acabas de sugerir hace un momento, a un punto de no retorno que aconseja concluir que si queremos utilizar una palabra importante como es la palabra colapso, pues el escenario no pinta bien. Difícilmente vamos a poder salir si no asumimos transformaciones radicales en la textura de nuestras sociedades y en nuestras propias percepciones mentales, en nuestra conducta cotidiana. Muchas veces parece que cuando se habla de cambio climático pensamos en la extinción de los osos polares, en cosas que nos quedan muy lejos. Pero ¿cómo de cerca tenemos el cambio climático? Bueno, en este caso no tenemos que echar mano de ninguna metáfora ni de ningún argumento que invite a considerar algo que puede ocurrir. Basta con echar una ojeada a las circunstancias de nuestra vida cotidiana para observar en qué medida el clima está cambiando de manera muy aguda y está acabando. Y este es un elemento decisivo en cualquier consideración con la biodiversidad que hemos heredado de los siglos anteriores, de tal suerte que nos enfrenta a una situación extremadamente difícil. Es importante subrayar, eso sí, que las transformaciones correspondientes afectan de manera distinta a unos y otros espacios geográficos, y en este caso, como en tantos otros, los países del sur llevan la peor parte del proceso correspondiente. Quienes piensan que esto ya ha sucedido en otros momentos en la historia del planeta tienen algo de razón, pero estamos hablando, me refiero ahora a lo ocurrido en el pasado, de procesos mucho más lentos y detrás de los cuales resultaba imposible identificar el ascendiente de la conducta del ser humano, que se ha convertido en las últimas décadas en un genuino agente biológico que está transformando, y me temo que para mal, delicados equilibrios medioambientales. Tú defiendes que no estamos discutiendo sobre episodios climáticos que estén por venir en las próximas décadas, sino de fenómenos y realidades que vivimos ya hoy en día. ¿Qué cambios son los más urgentes para variar el rumbo en el que nos encontramos? Has mencionado antes uno de carácter general, asumir una estrategia general de decrecimiento que debe afectar de manera fundamental a los países ricos del norte del planeta. Decrecer, en este caso, significa reducir los niveles de producción y de consumo y acrecentar otros elementos de nuestra vida que hemos ido postergando visible y desafortunadamente. Por ejemplo, todos aquellos que hacen referencia a la sociabilidad. La perspectiva del decrecimiento afirma en una de sus dimensiones fundamentales que tenemos que recuperar los bienes relacionales y dejar de depender en demasía de los bienes materiales, que son las relaciones con otros seres humanos los que permiten, una vez alcanzado determinado nivel de desarrollo, acrecentar nuestro bienestar y no la multiplicación de los bienes materiales. Quería preguntarte precisamente por esto, porque reducir los niveles de producción y de consumo parece que es como negar la base misma del capitalismo y su apetito insaciable por seguir creciendo más y más todos los años. Aquí me surgen dos preguntas. Una es, ¿estamos tan mal que únicamente podemos salvarnos con este tipo de estrategias? Y dos, ¿realmente es posible un cambio tan profundo en nuestro modo de vida?
Estamos, en efecto, muy mal. A mí me gustaría poder responder a tu primera pregunta diciendo que entiendo que es preferible vivir de manera austera a hacerlo multiplicando los bienes y las dependencias correspondientes, pero me temo que en este caso hay restricciones imperativas que proceden de las agresiones medioambientales que hemos ido acometiendo y de la reducción dramática de los recursos a nuestra disposición, de tal forma que infelizmente esta no es una opción libre. Tendremos que optar sí o sí por programas de decrecimiento. Otra cosa es cuándo, en qué espacios geográficos y conforme a qué ritmo. En lo que respecta a la segunda materia, yo creo que en efecto lo tenemos difícil, y en singular lo tenemos difícil los habitantes de los países ricos del norte desarrollado. ¿Por qué? Porque llevamos en la cabeza claramente situada la lógica de la producción, del consumo, de la competitividad, y tengo que admitir que salir de eso no es una tarea sencilla, y si alguien dice que no vamos a poder conseguirlo, admitiré que es un argumento que merece ser escuchado. Debo subrayar, sin embargo, que el panorama es diferente y probablemente muy diferente en muchos recintos en los países del sur, en los cuales entiendo yo que perviven culturas precapitalistas que no se han dejado sojuzgar por la lógica de la productividad, de la competitividad, del consumo, de la acumulación del propio crecimiento, de tal manera que los mecanismos de defensa son más sólidos y permiten augurar posibilidades mayores de salir del escenario correspondiente. Claro que, a tono con algo que ya señalé hace unos minutos, esos países son al mismo tiempo los que padecen las agresiones medioambientales más duras, con lo cual alguien dirá que si el escenario propio de la mente, del imaginario colectivo en esos recintos es preferible al nuestro, sin embargo, el escenario material de las agresiones es claramente peor, con lo cual lo uno infelizmente compensa y le quita fuerza a lo otro. ¿En qué consisten concretamente los programas de decrecimiento, el colapso que defiendes? Estos planes, estos programas, además, tendrían que partir de las instituciones, de las empresas, de los ciudadanos. Entiendo que al final todos tenemos que colaborar, pero un poco, ¿quién tendría que llevar esa iniciativa? Bueno, la perspectiva del decrecimiento nos dice, en sustancia, que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido y aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Bastará con que recuerde que, según una estimación, la huella ecológica española es hoy de 3,0. ¿Qué significa este guarismo? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos 3 veces el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, los de muchos de los habitantes de los países del sur y también, y por cierto, los de los integrantes de las demás especies con las que sobre el papel compartimos el planeta. En este orden de cosas, lo que en esencia nos dice la perspectiva del decrecimiento es que en los países ricos inexorablemente tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo, pero tenemos que acometer otras medidas que son en sustancia las que has mencionado antes, al principio. Tenemos que recuperar la vida social que hemos ido dilapidando, tenemos que apostar por fórmulas de ocio creativo frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. Tenemos que defender el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Tenemos que reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte que hoy empleamos. Tenemos que restaurar el vigor de la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas, de democracia directa y de autogestión. Y, en fin, en el terreno individual tenemos que postular la sobriedad y la sencillez voluntarias. Me preguntas si todo esto debe corresponder a la acción de los seres humanos singularizados, de los movimientos sociales, de las estructuras políticas, de los agentes internacionales. Bueno,
opiniones hay para todos los gustos, pero me temo que hoy el panorama en lo que respecta a las instituciones consideradas como un todo no invita precisamente al optimismo. Siguen viviendo en el viejo mundo, siguen defendiendo las reglas del juego tradicionales, por mucho que hayan introducido, entiendo yo que de manera más bien retórica, elementos que aconsejan concluir que empiezan a certificar que las cosas van mal. Y esto significa, siquiera solo sea por exclusión, que tenemos que fiar la mayor parte de nuestras apuestas a la acción de las personas y a movimientos sociales de base como los que afortunadamente van surgiendo en escenarios muy dispares. ¿Y cómo cree que está la opinión pública ante este problema que vivimos? Porque sí que es verdad que cada vez se oyen más voces que alertan de que la situación es muy, muy peligrosa, pero no sé si el ciudadano de a pie está muy concienciado o le falta todavía mucho recorrido. Nos falta a todo el mundo mucho recorrido, y me incluyo porque no sería muy saludable que llegase a la conclusión de que quienes trabajamos en estas materias somos plenamente consecuentes con lo que decimos. A ver, intento responder de otra manera. Yo he hablado en público en muchas ocasiones de estas materias, pero no quiero engañarme. Los públicos a los que me dirijo son comúnmente públicos afines, que coinciden genéricamente con las ideas que defiendo. Alguien se preguntará, pero Carlos, ¿no te toca de vez en cuando enfrentarte con públicos no afines e incluso hostiles? Bueno, me toca, en efecto, y tengo la impresión de que la perspectiva del decrecimiento progresa de manera adecuada. Creo que la gente entiende perfectamente lo que invoca esa perspectiva y no le cuesta demasiado trabajo comprenderla. Otro debate distinto es en qué medida eso se traduce en cambios en nuestra vida cotidiana. Y al respecto no me queda más remedio que volver a algo que dije antes. Lo que llevamos dentro de la cabeza no nos prepara particularmente para asumir respuestas de carácter colectivo, asentadas en el apoyo mutuo solidario. Nos prepara más bien para conductas hiperindividualistas asentadas en el sálvese quien pueda. Me queda, sin embargo, la esperanza o la confianza de que el hecho de que las señales anunciadoras de un posible colapso general vayan a ir a más, infelizmente por un lado, en los años venideros, bien puede traducirse en cambios en esas conductas cotidianas, cambios que, entiendo yo, remitirán más bien a un código biológico que ideológico. Esto es, no se tratará de que las gentes lean a estos o a otros autores, sino de que perciban en su vida cotidiana que las respuestas colectivas son mucho más eficientes a la hora de encarar problemas como estos que las individuales, que las más de las veces no hacen otra cosa, al fin y al cabo, que ahondar los problemas. Vamos a imaginarnos que tenemos delante de nosotros a un público contrario a esto de lo que estamos hablando. ¿Qué les podemos decir de qué mundo nos espera si no nos ponemos ya manos a la obra? O, bueno, también puedo formular la pregunta de otra manera. Si seguimos por la senda en la que estamos viviendo ahora, ¿cuánto nos falta para que ya no haya ninguna vuelta atrás? Bueno, en primer lugar hay gentes que piensan, con argumentos que merecen ser escuchados, que ya estamos en el colapso, que el colapso es esto que tenemos delante de los ojos. Y al respecto echan mano de ese argumento que ya he formulado, que recuerda que en muchos terrenos importantes estamos ya en un punto de no retorno, con lo cual no nos queda más remedio que, en el mejor de los casos, mitigar la velocidad y la intensidad de determinados procesos que son tétricos. Bueno, entiendo, esta es al menos mi perspectiva, que si dejamos que las cosas sigan como van, nos enfrentaremos a un escenario muy delicado que retrataré de la mano de la metáfora de un regreso al siglo XIX, en el buen entendido de que ahora con 8.000 millones de seres humanos sobre el planeta, lo cual dibuja un panorama extremadamente delicado. Eso es, al fin y al cabo, lo que invoca el concepto maestro de colapso, que habla de un proceso irreversible. Esto es lo que en último término lo distingue de una simple crisis, que habla de un problema muy grave que afecta a la complejidad de las sociedades, que con toda evidencia se reducirá de manera no precisamente benigna y que nos sitúa ante un panorama en virtud del cual muchos de los elementos que identificamos con la situación característica de los países del sur acabarán por llegar a los países del norte, de la mano de un retroceso radical en términos de bienestar social, de confianza en las instituciones, de credibilidad de la mayoría de los procesos políticos.
Quería plantear también una pregunta referente a esa dualidad entre empresa y ciudadano, porque al final, ¿qué parte es la más importante? Quiero decir, si nosotros como individuos hacemos nuestra labor, pero las empresas continúan contaminando, entiendo que seguiremos encallados en la misma situación. Y también a la inversa pasa lo mismo. Si las empresas se ponen manos a la obra, pero nosotros no variamos nuestros hábitos, ¿podemos albergar alguna esperanza? Bueno, lo que ocurre es que mi visión se sitúa un poco al margen de este esquema ciudadanos-empresas. Yo soy un socialista autogestionario, un socialista libertario, que cree que lo saludable sería que las empresas fueran objeto de autogestión y dirigidas por los trabajadores, con lo cual esta disyuntiva entre lo individual y lo colectivo adquiriría un peso muy diferente, nos situaría en un escenario distinto. En cualquier caso, sería absurdo que defendiésemos cambios en nuestra vida cotidiana sin modificar las reglas del juego de funcionamiento del sistema, como sería absurdo que apostásemos por movimientos sociales que introdujesen transformaciones prometeicas en la condición de nuestras sociedades si en nuestra conducta cotidiana no somos capaces de interiorizar nuestros deberes con las generaciones venideras, con los habitantes de los países del sur o con los miembros de las demás especies. Creo que salta a la vista que hay que asumir procesos que alcancen todas las dimensiones de la vida humana. Quería también lanzar una mirada hacia la ciencia y la tecnología, que es evidente que cada vez están más presentes en nuestros días. ¿Pueden convertirse en aliados en esta batalla? Pues tanto los avances en el mundo de las energías renovables, la eficiencia energética, ¿son elementos clave o son solo un apoyo en esta lucha? Soy bastante escéptico con respecto al papel que la ciencia y la tecnología va a desempeñar al respecto, y lo soy porque coloco de por medio una vez más el concepto de colapso. Tengo la impresión de que ese colapso, que muy probablemente se está iniciando ya, va a hacer que muchas de esas tecnologías no estén a nuestra disposición en un periodo de tiempo relativamente breve, con lo cual confiar en que van a ser nuestra tabla de salvación, absoluta o relativa, entiendo yo que es asumir un camino ingenuo. En un terreno más amplio, yo invito simplemente a la prudencia en lo que respecta al uso de estas sabidurías, de estos conocimientos. Si esas tecnologías llamadas a resolver problemas que hoy se nos antojan inabordables no llegan a tiempo, ¿qué haremos? Si lejos de resolver los problemas lo que hacen es acrecentarlos, como a menudo ha sucedido con tecnologías que hemos tenido la oportunidad de palpar en el pasado, ¿cuál será nuestra respuesta? Muchas veces he contado que la pregunta más delicada que me han hecho en un acto público fue hace un buen puñado de años en Vigo, en Galicia, en mi tierra. Tomó la palabra un hombre de cierta edad y explicó que estaba allí vivo gracias a haber podido someterse a una delicada operación que reclamaba el concurso de ultimísimas tecnologías quirúrgicas, y me preguntaba si yo estaba en contra de esas tecnologías. Me vi en la obligación de subrayar, claro que no estaba en contra, pero que me veía en la obligación de plantear al respecto 3 requisitos previos. El primero relativo a la condición social de esas tecnologías, no fuera a ser, como a menudo ocurre, que beneficiasen a un 5% de la población planetaria. El segundo se refería a la naturaleza ecológico-energética de las tecnologías en cuestión. No fuera a ser que el disfrute contemporáneo de las mismas trabase el acceso de los integrantes de las generaciones venideras. Y el tercero y último se refería, en fin, a la condición política de esas tecnologías. No fuera a ser, en este caso, que reclamasen el despliegue de proyectos de carácter autoritario, jerarquizado, que impidiesen un genuino control popular desde la base. Pero si las tecnologías satisfacen estas condiciones, bueno, no veo yo ningún motivo para plantear una oposición firme. Uh-huh. Has estado más de 3 décadas en la educación, así que entiendo que considerarás fundamental también el papel de la educación para tratar de solventar la crisis climática que vivimos. ¿Qué estrategias educativas o qué campañas de concienciación crees que deberían desarrollarse ahora mismo y también en los próximos años? Yo sé que lo que digo es un poco contradictorio con mi currículo. En efecto, he estado 30 años dando clase en una universidad pública. Y no es que recele ontológicamente del papel de la educación, lo que me temo es que tiene uno que ser consecuente en lo que respecta a la identificación de los ritmos.
Cuando he señalado ya en un par de ocasiones que el planeta se nos va, lo que estoy diciendo indirectamente es que nos falta tiempo. Y las semillas que podríamos estar plantando en el sistema educativo, creo yo que en los hechos no las estamos plantando, tardarán en germinar, con lo cual la apuesta por la educación como el elemento liberador fundamental, o como uno de los elementos liberadores fundamentales, me temo que de nuevo empieza a ser ingenua. Creo que por lo demás uno está obligado a ratificar la idea de que el grueso de los contenidos que se vierten en el sistema educativo acaban por defender las reglas del juego que estamos contestando, por ejemplo, desde la perspectiva del decrecimiento. La entronización de la cultura de la productividad y de la competitividad forma parte inherente del sistema educativo y en singular de lo que se estudia en las facultades de ciencias económicas y empresariales, con lo cual, de nuevo, a duras penas podré depositar todas mis esperanzas en contenidos como estos a los que me estoy refiriendo. No deseo ignorar, sin embargo, que en el sistema educativo hay muchas gentes muy valiosas que con coraje intentan introducir contenidos diferentes, que procuran, por ejemplo, que los niños y las niñas no se dejen capturar por el hechizo que plantea el consumo de los bienes, pero es bien sabido lo que ocurre. Esos niños y esas niñas llegan por la tarde a casa y engullen cada día 300 anuncios muy bien perfilados que me temo que las más de las veces acaban por erradicar las buenas y saludables ideas que esos maestros y maestras de dedicación tan memorable intentan colocar en sus cabezas. Me gustaría detenerme también para ir terminando un poco más en nuestras acciones individuales y en aquello que se nos pide desde las instituciones o bueno desde los colectivos que están luchando contra el cambio climático, porque bueno, se nos pide que dejemos a un lado el coche, que usemos el transporte público, la bicicleta, se nos pide que reciclemos cada vez más, que comamos menos carne, que evitemos el consumo de plásticos, que no nos pasemos de unos determinados grados en la calefacción, en el aire acondicionado, que evitemos los productos de un solo uso, que reutilicemos las cosas, que ahorremos agua o que no la derrochemos, mejor dicho, que no imprimamos papeles cuando no sea necesario. ¿Qué más nos espera o qué deberíamos plantearnos hacer para seguir contribuyendo contra la lucha contra el cambio climático? Antes he puesto el énfasis en las respuestas de carácter colectivo. Nuestras sociedades están lastradas por un dramático individualismo. Antes me he referido a esa máxima del sálvese quien pueda, y esto creo que es muy poco saludable. Hemos sido educados para responder a todos los problemas de manera individual o como mucho para hacerlo en el seno de comunidades muy pequeñas y muy estrechas. Tenemos que romper esas fronteras y tenemos que hacerlo. Y yo intento extraer un término conjunto de todos esos elementos que acabas de mencionar de la mano de una palabra que creo que en los últimos 2 decenios nos han robado, la palabra austeridad. Yo siempre he pensado que cuando decíamos de una persona que era austera, estábamos denunciando una virtud. Los gobiernos de la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea hace un par de décadas nos robaron esa palabra para ocultar lo que en los hechos eran políticas de recorte del gasto social. Me percaté de esto allá por el año 2010, cuando descubrí con sorpresa cómo la Confederación Europea de Sindicatos convocaba manifestaciones, concentraciones contra la austeridad. Yo no estoy contra la austeridad, estoy contra el recorte del gasto social, que es algo muy diferente. Creo que tenemos que recuperar el sentido primigenio de la palabra austeridad y que tenemos que hacerlo, además, por añadidura, y retomo lo que he dicho hace un par de minutos, de la mano de proyectos de carácter colectivo. La verdad es que en todas las respuestas que das hay como una esencia un poco pesimista. Bueno, tú igual la llamas realista, pero sí que hay esa sensación y puede generar en los oyentes la conclusión de que ya no hay nada que hacer, de que mejor abandonémonos porque ya no hay vuelta atrás. ¿Podemos lanzar algún mensaje optimista así para terminar, para animar a que la gente se conciencie del problema en el que estamos y que todavía podemos ponerles soluciones? Bueno, es que me veo obligado a discrepar. Mi mensaje no es
pesimista. De hecho, muchas veces en los actos públicos sugiero que la mitad de las personas que me escuchan piensan que soy un optimista desaforado, que pienso que todavía tenemos salvación, y la otra mitad estiman lo que tú acabas de sugerir. Y yo debo subrayar que en un caso como en el otro digo lo mismo. Sospecho que al respecto es más importante lo que cada cual lleva dentro de la cabeza que lo que uno objetivamente esté diciendo. A ver, yo creo que el panorama que se nos echa encima es extremadamente delicado. Y en este caso lo es con un agregado importante. No es sino el panorama que padecen desde mucho tiempo atrás muchos de los habitantes del sur del planeta. No podemos perder esta perspectiva, porque de lo contrario estaríamos mirándonos al ombligo. Pero si somos capaces de actuar recuperando la vida social, apostando por el ocio creativo, reduciendo las dimensiones de muchas infraestructuras, repartiendo el trabajo, restaurando el vigor de la vida local, recuperando prácticas de autogestión y de democracia directa, asumiendo estrategias de sobriedad y de sencillez voluntaria, ese escenario tétrico acabará por modularse en provecho de la recuperación de muchas prácticas que infelizmente se han ido diluyendo en la nada con el paso de las décadas. Y muy probablemente el resultado será preferible al de la condición de la sociedad que hoy tenemos. A buen seguro que tendremos que prescindir de muchas de las energías que mueven nuestras sociedades, de muchas de las tecnologías que hoy están a nuestra disposición, pero entiendo que esos elementos que remiten a lo colectivo y al apoyo mutuo solidario generarán un escenario que compensará con creces los elementos negativos que acabo de invocar. Al respecto, me parece que no está de más que mencione, lo hago siempre, un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit. El libro, en la versión castellana, se titula Un paraíso en el infierno. Es un estudio, en esencia, de cómo los integrantes de las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe. Solnit concluye que, a diferencia de lo que ocurre con los integrantes de las clases pudientes, los de las clases populares reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Creo que este es un mensaje de franco optimismo, aunque tenga que colocar de por medio, lo subrayo, el concepto de catástrofe, pero mucho me temo que a duras penas estamos en condiciones de escapar a algo que merece infelizmente la etiqueta de catástrofe. Creo que estos mensajes, ese positivismo puede ser un buen colofón, ¿no?, para esta conversación que hemos mantenido. Quiero agradecerte, Carlos, que nos hayas aportado tu visión, tus conocimientos y tus recomendaciones para que podamos contribuir todos a la lucha contra el cambio climático. A todos ustedes les recuerdo que lo tendremos en Tudela el próximo 26 de junio con un curso de verano titulado Crisis ecológica de crecimiento colapso, al que ya pueden apuntarse a través de nuestra página web. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Hasta entonces. El cambio climático es ya una realidad incontestable, es una crisis de la que, ya lo han visto, no dejan de avisarnos desde las instituciones y desde organizaciones científicas y colectivos de activistas. Cada elección que tomamos posee un impacto, por lo que debemos tener en cuenta que nosotros mismos como individuos somos también parte del problema y, muy importante, parte de la solución. Estas son las luces que les hemos aportado en esta niebla. Hay, por supuesto, muchos más temas en los que, aunque se puedan sentir perdidos o desorientados debido a su complejidad, en la UNED de Tudela siempre les tenderemos una mano para cruzar juntos a través de nuevas puertas del conocimiento. Saben perfectamente que en la UNED de Tudela siempre les dejaremos encendidas luces en la niebla. Hasta la próxima. En la UNED de Tudela, luces en la niebla.